Yo tengo un par de observaciones, pero la principal, las otras las haré si no tengo mucha competencia en el uso de la palabra. La principal es la siguiente. A lo largo de toda la charla, el supuesto implícito y el modo de expresarse vamos a ver, el modo de expresarse daba por supuesto que las diferencias en las puntuaciones de PISA se deben a la escuela. La escuela tratamos mejor, tratamos peor, a los alumnos esto, sabía que otra cosa de alumno. Sin embargo, en algunos sitios, o en bastantes sitios, los autores de PISA dicen que estas puntuaciones ni mucho menos se deben solo a la escuela, sino que al tratarse de competencias muy generales, algunas de las cuales, como por ejemplo la lectura, no tienen correspondencia directa en ninguna asignatura ni en ninguna materia que se aprenda, dependen de toda la historia o toda la experiencia de los individuos desde su más tierna infancia e incluso se puede decir desde el útero. Así que la pregunta sería, sería doble, que es cómo tener en cuenta estas otras experiencias en la atribución a la escuela de la responsabilidad por la diferencia de resultados, y en segundo lugar, en concreto, cuál sería el papel que habría que otorgar a la inteligencia, es decir, a la capacidad natural o innata, o a las capacidades, o si no naturalmente, a las capacidades cognitivas desarrolladas antes de la escuela. Si he atribuido a la escuela los resultados, lo he hecho mal. No era mi intención. He intentado hablar del sistema educativo. Quizá debía haber explicado que el sistema educativo para mí no es la escuela solo. Es la escuela, la familia y la experiencia de los individuos. Porque si no, no se explica. Es decir, cuando uno mira, y esto, como está escrito en la monografía, puedo pedirle que me crea que estaba hecho así. Si uno intenta explicar por qué Castilla y León va tan bien relativamente a Andalucía, al final son patrones culturales difícilmente medibles. Porque cuando uno mira los factores objetivos, número de estudiantes por aula, la formación de los profesores, etc., eso explica pequeñas partes. Ellos tienen más ordenadores, por ejemplo, o más pizarras electrónicas, pero uno explica como el 30%, el 40% de las diferencias. Pero queda una parte muy importante que solo se puede explicar por aspectos que son absolutamente cualitativos y fuera de la escuela. Por ejemplo, la implicación de las familias. Y esto es muy importante porque estamos hablando de capacidades muy genéricas, como son la comprensión lectora, y que por tanto, de ahí sí que hay datos, ¿no? El número de libros que hay en casa explica más que la renta de las familias, por ejemplo. Ni siquiera las diferencias de las escuelas son muy importantes entre públicas y privadas. Primero porque privadas hay muy poquitas y en el contexto total su influencia es mínima. Si uno estudia la variabilidad que hay, es sobre todo dentro de las escuelas, para explicar los resultados, no entre las escuelas siquiera. O sea que si he atribuido a las escuelas esto, cuando yo hablo de sistema educativo, quizá debe decirlo al principio, no me refería solo a la escuela, porque es el conjunto del sistema. Y también algo harán las administraciones seguramente distinto a la hora de implementar sus políticas, porque hay regiones que van mucho mejor que otras y tienen características objetivas muy parecidas. Entonces también hay que darle quizá algún mérito a las que están gestionando mejor los sistemas educativos. Insisto, en el conjunto. Y esas diferencias tan grandes, hay una parte que es esencialmente cultural. O por lo menos yo llamo cultural aquello que no sé explicar en términos de variables objetivables. Que tiene que ver con las tradiciones familiares, con cuánto se implican los maestros, pero sobre todo las familias con ellos, con cuál es la valoración social de la educación. O la valorización social de la educación. Aparte del sistema productivo, que es la única variable así, digamos, de entorno que explica en contextos muy concretos, en particular en Baleares o en Canarias, los resultados son bastante peores porque parece que sus sistemas productivos no demandan que los estudiantes, pero si no, no atribuye a la escuela esas diferencias simplemente. Si lo he hecho así, me he expresado mal. La parte de inteligencia. He dicho, la parte de la inteligencia. La parte de la inteligencia no sabría decirle porque es muy difícil separar lo que es el resultado en términos de la teoría de la literatura de igualdad de oportunidades. A uno le gustaría separar lo que es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo entendido como
aquello que depende de la actividad del individuo, de aquello que le viene dado, que es su familia o su inteligencia. Ahí no tengo nada que decir al respecto, no sé cómo es. Lo que sí que sé es que, visto que nuestros listos son tan listos como los de otros países, pero que tenemos menos, a lo mejor es que el sistema no los apoya demasiado. Este sería un poco... ¿El sistema escolar? Sí, en su conjunto, sí. De nuevo. O sistema educativo. Pero es un tema... muchísimo cuando el Instituto de Estadística cambió la denominación estadística de la enseñanza en España por la denominación estadística de la educación en España, porque introducía un factor de confusión tremendo. Cuando hablábamos de enseñanza, estaba claro que hablábamos de la escuela, y cuando hablábamos de una persona bien o mal educada, pues pensábamos que no nos dejaba el sitio en el metro y decíamos que le habrán enseñado a sus padres. Había una división más clara. Sí. Ahora la confusión es realmente tremenda. Entonces, cada vez que usted diga sistema educativo, el sistema, yo le voy a preguntar, ¿la parte escolar o la parte no escolar? Es que no son separables, porque si hablamos de comprensión lectora, hay una parte que proporciona las escuelas y otra parte que proporciona las familias. Y qué parte es cuál, cuando uno intenta separarlas con estudios estadísticos, no consigue separar, no hay bastantes variables objetivas que te permitan explicar toda la diferencia. Y por lo tanto, esa parte no explicada es a lo que yo me refiero como aspectos culturales o de tradición o de implicación social en la educación. ¿Vale? ¿Sí? Porque, hombre, entiendo el origen de... Entiendo que si viene de estadística o da clases en estadística o es catedrático de ello, pero yo veo un poco de obsesión por cuantificar. Entonces a lo mejor se pierde en eso de lo que está hablando el que dice, no es cuantificable. A lo mejor con tanta, como he visto yo y que me he perdido en un momento dado, me he perdido con tanta elementos cuantitativos y he echado de menos lo cualitativo, otros análisis más verbales. Bueno, quiero decir, hablan en Román Paladino. Sí. No sé si... Sí, pero son los análisis, eso no los hago yo. Yo no tengo ninguna ventaja comparativa en hacer análisis psicológicos o pedagógicos, porque no es mi campo de especialidad. Ahora, creo que la cuantificación de la parte que es cuantificable también nos permite determinar, mirando lo que no es cuantificable, dónde hay que hacer ese tipo de estudio. Hay una parte que podemos explicar con variables cuantitativas y hay otra parte que no. Pero qué parte es y dónde mirarlo, los estudios de este tipo nos permiten identificar qué zonas hay que buscar. Yo me gustaría saber exactamente, por ejemplo, cómo se enseña no solo cuántas horas, sino cómo se enseña en las clases, qué deberes le dan a los chicos en determinados colegios para que sus resultados sean mejor que el de otros. Es decir, el estudio micro, pero claro, con 500.000 no lo puedo hacer. Eso se podría hacer estudios piloto muy específicos. Y eso creo que vale la pena porque las diferencias, digamos, una de las resultados que diría esto es, hay muchas diferencias y no sabemos explicarlas bien. Por tanto, hace falta estudiar aspectos más concretos que nos permitan tratar de identificar esas diferencias, que pueden ser cualitativos y seguramente lo serán. También hemos hecho, se han hecho muchísimos estudios con PISA porque es un marco de referencia que no tiene parangón. Pero muchas veces incluyes más variables y no aumentas la capacidad explicativa. Por tanto, debe haber aspectos de ese tipo, aspectos cualitativos, aspectos de ejecución concreta de cómo se enseña de verdad en las aulas, que explican las diferencias, ¿no? De la tradición de unos buenos profesores que dan mejores resultados que malos profesores, ¿no? Como una orquesta buena suena mejor que una orquesta mala. Desapercibido. Es que más no es mejor. Más no es mejor. Y eso en educación muchas veces no, sí. no estamos acostumbrados a ello. Y es una conclusión que quizás no ha salido tanto de los datos estadísticos como sí que ha sido una apreciación que yo personalmente he valorado muchísimo. Me ha parecido muy acertada porque creo que en el mundo de la educación confundimos casi siempre más con mejor. Y eso es un problema. Sí, una de las cosas que pone, yo creo, de manifiesto estos estudios de PISA es que ese aspecto, ¿no? Lo cualitativo en el sentido de qué saben hacer la gente, más que qué títulos tienen. Esto cuenta porque al final, y antes hablaba, ya no recuerdo con quién hablaba de esto, ¿no? Que se estaban estudiando algunas diferencias salariales
entre individuos que tenían, a veces tenían menor cualificación, pero hacían trabajos más cualificados y al revés. Y al final acababan ganando más los que tenían menos cualificación, pero sabían hacer más cosas, las cosas de verdad, ¿no? O sea que lo de los títulos al final, hombre, y si, no sé si debería con una cámara puesta decirlo, pero los resultados estos del examen de los paramaestres que ha habido en la Comunidad de Madrid, que han sido, bueno, un poco muy comentados, ¿no? Y que luego el país llegó a sacar el examen, claro, son preocupantes, ¿no? Son preocupantes de cuántos sabemos. Y es verdad que yo, a lo mejor, Zamora igual me equivoco de ponerla aquí, pero yo no me estoy examinando para enseñar dónde está Zamora, ¿vale? O sea, entonces, eso sí es preocupante, ¿no? Porque ahora quizá con los estudios nuevos que va a haber, el PIAC, que vamos a poder ver los niveles de competencia de la población en general, no solo de la de 15 años, quizá podamos comparar las competencias, lo que saben, lo que comprenden, por niveles de educación similar, evidentemente, de distintas generaciones, y ver si realmente estamos progresando o tenemos algún problema de que estamos progresando más deprisa con los títulos que con los conocimientos, ¿no?